quisiera hablar del misterio de la piedad. Una escritura, citaremos, que es sobre el principio de la iglesia aquí en la tierra. Y la otra es más tarde, para nuestros tiempos, los últimos tiempos. Cuán precioso es la forma que Dios en maravillosa paciencia espera tanto tiempo para nosotros. Así pues, dejamos esto en sus manos. Quiero mencionar primeramente la escritura en Timoteo. Primero Timoteo, hay una escritura de primero y luego otra escritura de segundo. Aquí el primero. Para que citarlo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y luego, especialmente, estábamos pensando en el 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es grande y quisiera hablar de ello. Yo no podría explicarlo todo porque yo soy muy limitado también. Pero existe es una realidad. Los misterios no son en los caminos de Dios. Los misterios son misterios porque son demasiado grandes para que entendamos solamente con nuestras facilidades. Dios nos da. Así que el misterio de la piedad lo tenemos aquí. Explicas, Dios mismo fue manifestado en carne, justificado como hombre, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. En el cielo se daba cuenta de la cosa, predicado a los gentiles, las otras naciones, no solamente Israel, visto de los ángeles. Ellos sí que se dan cuenta porque son celestiales. Predicado a los gentiles, pues, creído en el mundo, en un mundo que característicamente se presenta y es incrédulo. Pero en este mundo, Él es creído y luego recibido ahora en gloria. Estos son realmente los detalles que las Escrituras nos dan de el misterio de la piedad. Tenemos ideas muy distintas de la piedad, pero esta es la forma que Dios lo muestra con toda prueba, con hechos concretos. Dios es así. Cuando Dios hace algo, lo hace real, hace lo que es maravilloso, y aunque nosotros podamos entender lo que significa en todo, no obstante es manifestado a nosotros, para que nos demos cuenta. Es algo maravilloso, indiscutiblemente, largo la palabra, pero vaya, ya no hay discusión aquí.
es una realidad, no es una idea de una parte de la humanidad que piensa una cosa, no es una opinión humana, es un misterio en este sentido, más allá de lo que entendemos normalmente con nuestras facilidades. Y es la piedad, la expresión real de esto, un respeto, una reverencia de lo que es Dios. Y esta persona, manifestado en carne, ¿quién? Pues Jesús, Dios mismo. El Hijo de Dios vino aquí expresamente para esto. Manifestado en carne. ¿Qué quiere decir esto? Supongo que en carne significa como hombre. Dios y hombre en una misma persona. Una realidad, como hemos dicho. Un hecho que no se puede negar. Y él, siendo hombre, fue justificado en el Espíritu. Los ángeles se dieron cuenta en el cielo, en otro ambiente donde se ven las cosas mejor que nosotros. Y él mismo, en esta condición, fue predicado a los gentiles. ¿Quién se predicó? La persona de Jesús. Y en el mundo que no cree, fue creído. Había quien respondió. Típicamente el mundo de la humanidad rechaza al Señor y le mató, le asesinó. Pero en este mismo mundo hay quien le cree. Y la predicación del Evangelio tiene esta finalidad, para que creamos. Cuán precioso esto. Y luego él mismo no está aquí. Él fue recibido arriba en gloria, en la gloria que Dios le da como hombre. Él tenía su gloria como quien era, como Dios, pero aquí fue recibido como hombre delante de Dios. Dios ha glorificado el hombre del Señor Jesús. Esto es maravilloso. Y esto fue la base, esta maravilla que se predicó al principio de la iglesia aquí en la tierra. No es una opinión, es algo que Dios ha hecho, porque es más grande que esto. Es grande el misterio. Naturalmente no llegamos a estas cosas. Dios tiene sus pensamientos y siendo Dios, sus pensamientos, como dice en otra parte, son más altos que nuestros pensamientos. No están limitados en su valor moral delante de Dios a las circunstancias que estamos atados, por así decirlo, aquí bajo en la tierra. En esta misma situación fue justificado como hombre. Esta misma persona, como hemos dicho, visto por los ángeles, y este fue predicado a los gentiles. ¿Por qué es maravilloso esto?
porque Dios tenía un pueblo especial escogido para revelar las cosas. El pueblo judío, el pueblo de Israel. Pero ahora Dios lo extiende, como ya lo prometió desde el principio, a todos. Que no podemos decir que tenemos la ventaja de ser de su pueblo nacionalmente. Pero espiritualmente, como su iglesia, sí. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado pues a estos, los gentiles, tú y yo. Y en el mundo que le rechazó y le mató, pues fue recibido como hombre. El cielo ya le pertenecía como Dios, pero como hombre fue recibido en gloria, en todo el valor que Dios le daba como quien era. De manera que en el segundo Timoteo, que no fue exactamente lo mismo que el primero, en el sentido del tiempo. El segundo Timoteo 3 también, se trata de nuestro tiempo. Los postreros días, dice aquí. Estamos en los postreros días. Vendrán tiempos peligrosos. En este tiempo estamos. Tiempos que se harán peores con el tiempo, dice en otras partes de las Escrituras. Podemos asegurarnos de esto. Mientras que el hombre va diciendo los grandes progresos que ha hecho en este sentido de su relación con Dios, no ha cambiado, sino al contrario, se ha empeorado. En estos tiempos estamos. Y son tiempos peligrosos por nosotros, porque podemos ser engañados de esta forma, pensando que ya somos mejores que lo que eran antes. No. Hay la costumbre de hablar de las cosas de tantos años atrás como tiempos primitivos, como si el hombre no estaba a la altura. Pero cuando miramos estos tiempos, cuando leamos las Escrituras de estos tiempos, cuando consideramos las personas que servían a Dios en aquel tiempo, no vemos nada de primitivo, solamente en tiempo limitado. Vemos el misterio de cómo Dios entra y ha obrado ya en hombres aquí abajo. Vendrán tiempos peligrosos. ¿Y por qué son peligrosos? Hay una lista grande en esta escritura que no ha hecho imprimir porque es larga. Pero ya sabemos que es así, ¿no? Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, sobrios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, toda una serie de cosas que para el hombre no tiene importancia, pero en cuanto a su relación con Dios, son muy importantes. Estos tiempos son los tiempos en los cuales vivimos. En el versículo 5 dice,
que tendrán apariencia de piedad. De manera que se trata del misterio de piedad y luego la apariencia de piedad. Hay mucho que entre los hombres se pasa por piedad. ¿Qué significa piedad aquí? A veces en el español se usa piedad en sentido de misericordia, tener cuidado en ese sentido, pero no es aquí, es de las Escrituras. La piedad aquí significa una manera de proceder, de actuar, que es un respeto a Dios, una reverencia a Dios. No se separa de Dios. Esta piedad no se encuentra en otra parte. Podríamos hablar de los esfuerzos humanos a cumplir otras ideas o abstracciones o religiones, pero no. Esto no es piedad según Dios. Esta piedad es realmente lo que surge, lo que es fruto de Dios mismo. ¿Por qué? Porque esas otras piedades niegan la eficacia de ella. La eficacia de la piedad, lo que le hace eficaz, es realmente que viene de parte de Dios. Dios es el Dios vivo, Dios viviente. Él obra, hace cosas. Él es así. Lo tenemos ya desde el principio de su palabra, escrito en Génesis 1 y 2 especialmente. No está limitado al tiempo. Es de Dios. Por esto es algo misterioso para nosotros, porque nuestra forma de pensar está fijado en lo que vemos aquí en este lugar donde estamos. Si introducimos a Dios, la cosa cambia. Se hace indiscutiblemente la de Dios y no según el hombre, por largo que nos sean las palabras que lo expresan. Bueno, una sinceridad completa. Dios es bueno. Ya nos gusta la idea, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta tan fácilmente de que esta bondad está basado en la realidad moral del hombre o la falta de su poder moral. Dios ve las cosas como son. Muchas veces pienso cuán maravilloso es que de Dios se dice dos cosas principales, que es amor y que es luz. ¿Qué es la luz? La luz expresa las cosas exactamente como son. Nos gusta la idea, pero cuando pensamos en ello, nos damos cuenta que nos condena prácticamente en lo que aquello a lo cual tenemos derecho. Tienen apariencia de piedad. Hay mucha copia, mucha imitación de lo que es la forma de pensar que corresponde a la grandeza
de Dios. ¿Por qué? Porque negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice. Bueno, pues esta es la otra escritura que habla de ello. Una escritura al principio del cristianismo, hemos mencionado. El otro, los últimos tiempos en los cuales nosotros nos encontramos. A pesar de nuestros fallos, al propósito de Dios. El Señor lo redujo en cierto sentido, ya desde el principio. Amarás a Jehová tu Dios, dice, con toda tu mente, todo tu corazón, lo que tú quieres, y todos tus esfuerzos, todo lo que haces. ¿Estamos a esta altura? No. Pero sí que hubo y hay quien sí que está a esta altura, siendo hombre. Eso es lo precioso, ¿no? Decir que es Dios es una cosa que en cierto sentido, nos separa de Él, ¿no? Porque no estamos a la altura. Pero esto es algo precioso. Fue expresado en un hombre. El que se hizo hombre, siendo Dios en su persona, expresó completamente y perfectamente a Dios. Oh, cuán grande es esto. Es una realidad que podamos disfrutar ahora, casi 2000 años después de que se menciona en esta escritura. Pero aquí está. Y Dios en maravillosa paciencia durante tantos siglos está insistiendo en ello. Quiere que tú y yo, lo digo en este orden, no por orgullo, sino podría decir yo y tú. Pero empiezo pues con yo. ¿Qué sé de esto? Cita la pregunta, el reto para mí. ¿Qué sé de esto realmente? Es un misterio, es más allá de lo que soy, pero lo tenemos, una nueva condición, una nueva clase de hombre. Cada persona que cree se hace una nueva persona. ¿Cómo es? Esto lo vemos en su Hijo, en Dios mismo. Dios, el Hijo de Dios, se hizo hombre. No pide a nosotros lo que no ha pasado Él, sino pide a nosotros lo que no hemos podido ser, lo que nuestra mente, nuestro corazón, nuestras almas por sí mismos, aparte de Dios, no valen, no suben, no alcanzan. Todo está en una gloriosa persona, la persona del Señor Jesús. Él me amó y se dio a sí mismo por mí. Tenía otras posibilidades. Fue un sacrificio que nosotros no podemos medir de ninguna forma. Y Él, como hombre, en todas las limitaciones como hombre, lo sintió grandemente, pero fue adelante hasta el final. Dio su vida, se dio todo por ti y por mí.
Esto es el Dios que se proclama y hace tanto tiempo que se predica, teniendo apariencia de piedad, pues hay en muchas ideas de los hombres, en todas las ideas, en todas las naciones, los cultos que se mencionan. Culto en el doble sentido, culto en el sentido de la cultura de una temporada, o culto en el sentido de unas costumbres nacionales, culto en el nombre también de servir religiosamente ciertos mandamientos. No se trata de este culto, se trata de un culto por encima de todo esto. El misterio de la piedad. La piedad, pues, puede parecer para el hombre poca cosa. Para Dios es algo grande. ¿Y por qué es algo grande? Porque hubo un hombre que lo hizo con perfecta sinceridad, no para su propia gloria, no para las otras cosas, sino para Dios. En la sincera, absoluta, ¿qué diremos? Entrega a Dios. Esto es el misterio de la de la piedad. Así pues, que el Señor nos ayude a entender más de esta piedad.